Siendo las 8:34 en el gobierno de la mañana, gobierno de la Z101. Vamos avanzando en la edición de este viernes. Es el momento de saludar y dar los buenos días a la participación de nuestro compañero Rosendo Tavares Villalobos en Sacao. Gracias, José Luis Mendoza y Cervantes, querido y distinguido coordinador del gobierno de la mañana. El saludo para toda la gerencia de esta Z101. El saludo para todo el equipo del gobierno de la mañana. El saludo para todo el país de aquí y el país de allá. El país de allá que está congelado. Sigue el frío azotando gran parte de los Estados Unidos. Esta mañana un avión de American Airlines con 50 pasajeros y 3 tripulantes aterrizaba en la pista congelada del aeropuerto Frederick Douglass Rochester. Ese es un aeropuerto en la parte alta del estado de Nueva York. La gente cree que Nueva York solamente tiene el aeropuerto Kennedy, el aeropuerto La Guardia. Nueva York tiene varios aeropuertos internacionales en diferentes. Sí. El MacArthur no es internacional, pero el Rochester, el de Buffalo, como dice, y otros. Muchísimo vuelo a Canadá. Hay uno también en Westchester, en Nueva York. En Newark, que está en New Jersey. Newark, vuela mucha gente que va a Nueva York. Newark sirve a Nueva York, pero el Liberty Newark sirve a la ciudad de Nueva York por la proximidad, pero está en New Jersey. Es un gran aeropuerto también. Entonces, este avión aterrizaba en el Frederick Douglass Rochester International, resbaló en la pista y se salió. Se fue hacia unos matorrales y allí tuvieron que ir los organismos de socorro a tomar las precauciones del lugar. Afortunadamente, nadie resultó ileso, pero es una consecuencia de la situación difícil que se está viviendo. En muchas zonas de los Estados Unidos, 41 muertos se reportan a esta mañana, producto de esta avalancha de nieve, de frío, que ha estado azotando a gran parte del país. Solamente en Tennessee han muerto 14 personas. La ciudad de Nueva York, que no había recibido nieve en los últimos 2 años, bueno, pues en esta ocasión ya tuvo una nevada temprano esta semana y para hoy viernes se espera que esté la ciudad otra vez cubierta por un manto blanco que se anticipa estará llegando en las próximas horas o ya debe de estar nevando en la ciudad de Nueva York. Allí también las autoridades de la República Dominicana, con miras al próximo proceso electoral y la participación de los dominicanos en el exterior para elegir al próximo presidente de la República y a los diputados en ultramar, las autoridades están tomando las diligencias del lugar. Ayer se firmó un acuerdo entre la Junta Central Electoral y el Ministerio de Relaciones Exteriores para asegurarse de que los dominicanos en el exterior, bueno, pues puedan hacer uso del derecho a elegir que le ha sido conferido, una de las grandes conquistas del voto dominicano a una comunidad que definitivamente se lo ganó. Entonces, la Junta, a través de su presidente, Román Jaques Liranzo, y el Ministerio de Relaciones Exteriores, representado por don Roberto Álvarez, el ministro, firmaron ese convenio ayer, donde la Junta se compromete a ubicar todas las localidades donde se van a celebrar las elecciones y dotar al Ministerio de Relaciones Exteriores de toda la información para que entonces el ministerio pues proceda a informar a las autoridades de las ciudades y de los estados correspondientes donde se van a celebrar elecciones dominicanas para que se consigan todos los permisos, porque esto no se trata de que vamos a hacer elecciones en Nueva York y nos vamos a aparecer con las urnas y vamos a montar donde nos parezca, no.
usted tiene que coordinar con las autoridades de cada ciudad para que todo se haga conforme a las normativas de esas ciudades. Entonces, de eso se trata precisamente. Dice que el convenio contempla que el Ministerio de Relaciones Exteriores informe a las autoridades locales en materia de orden público de los demás países sobre la celebración de las elecciones, que además agilice el despacho de las valijas electorales al exterior y brinde asistencia a la Junta Central Electoral para la apertura de cuentas bancarias en el extranjero, entre otros aspectos. Así que saludar ese acuerdo que se firmó ayer entre la Junta Central Electoral y el Ministerio de Relaciones Exteriores. Dice que nuestro país ha logrado mantener su estabilidad democrática con acciones cada vez más fiables y con alternancia gubernamental desde 1978, y que este voto en el exterior ha sido una de las grandes conquistas del pueblo dominicano, sobre todo de la comunidad en el extranjero. La Junta se compromete a facilitar la lista de países, ciudades o demarcaciones del extranjero donde se celebrarán las elecciones, identificar los recintos públicos o privados idóneos para la instalación de los recintos electorales y cubrir todos los costos de envío, servicios, tasas, impuestos o aranceles que pudieran generar el montaje de esas elecciones y el envío de las valijas, así como a velar por el estricto cumplimiento de las normativas que rijan en cada estado, en cada ciudad. Se van a montar elecciones en por lo menos 27 diferentes localidades en el exterior, países extranjeros, en por lo menos 27. O sea que ¿cómo le llaman? Una actividad realmente importante, y hay que desarrollar un montaje sumamente extenso para que esto pueda llevarse a cabo. Miren, la situación en el Medio Oriente, Estados Unidos y aliados insisten en que la solución a la guerra allá en Gaza, la solución a la guerra es el establecimiento de dos estados, el Estado palestino y el Estado israelí. Ayer mismo insistía Estados Unidos a través de su secretario de Estado Anthony Blinken en que esa es definitivamente la salida, pero Benjamín Netanyahu, el primer ministro israelí, inmediatamente le respondía que bajo ninguna circunstancia Israel va a aceptar el establecimiento de un Estado palestino, porque eso no garantiza para nada la seguridad de Israel. Un cambio que ayer ocurrió, sobre todo si se compara las declaraciones de los 3 meses anteriores con esta, fue la declaración del Parlamento Europeo. El Parlamento Europeo, el día de ayer, pidió un alto al fuego con una serie de condiciones, y la primera es muy llamativa, porque cuando Israel la pedía, desde aquí, desde Occidente, mucha gente que desde la comodidad de no ser atacado por ningún misil en su casa, entendía que todo esto era un abuso, decía que había hasta que comprender la existencia de Hamas. ¿Qué dice ayer la primera de las condiciones del alto al fuego? La devolución inmediata de todos los rehenes, que por cierto, para los que no lo saben todavía, hay rehenes judíos. Hay más de 100. En manos de estos niños cantores de Viena, ¿verdad? Y el desmantelamiento de Hamas. Es la primera vez que dentro del condicionamiento que pide el Parlamento Europeo, dice específicamente que hay que desmantelar, esto es terminar con la capacidad operativa de Hamas, y por fin el tiempo va poniendo todo en su lugar, y ya incluso los europeos, que son muy dados a la corrección política, le comienzan a poner el nombre que tiene la cosa. Sí, desmantelar a Hamas, pero establecer los dos estados. Esa es la solución, dice. Claro. Entonces, Netanyahu dice que la guerra no va a terminar hasta que ellos no cumplan con su objetivo principal, que es ese precisamente, desmantelar totalmente a Hamas, pero él deja claro que la política o el establecimiento de dos estados no es la solución, porque él dice que eso no garantiza. Él dice, si establecemos ahí un Estado palestino, nos va a pasar como ha pasado siempre, que vamos a tener a un enemigo ahí al lado y los problemas van a seguir resurgiendo de un momento a otro. Entonces, ya hubo retiro de algunas de las divisiones
que entraron a gas. Esa es otra noticia que es bueno no pasarla desapercibido, Rosendo, porque demuestra también que no es un plan ni un proyecto viable la idea de una ocupación completa a largo plazo. La División 36, que fue una de las primeras que ocupó el norte de Gaza, fue retirada también el día de ayer, de manera que también en algún momento tendrá que reducirse el número de actividad, por lo menos militar, de ofensiva, y pasar a ser algún modelo de vigilancia, como lo ha habido en otras zonas ocupadas, hasta que se normalice la situación. Bueno, entonces la tarea de Estados Unidos y de Occidente, sobre todo también de el Parlamento, la Unión Europea, es convencer en algún momento a Netanyahu de que hay que establecer un Estado palestino para que se llegue a por lo menos una paz medianamente duradera en esa región. Miren, David Axelrod es un prominente estratega y comentarista político de los Estados Unidos. Él fue, durante las administraciones de Barack Obama, el principal asesor del presidente Obama en materia, sobre todo, de estrategia política. El principal asesor de Obama, y es considerado una de las figuras más prominentes en ese aspecto en la política norteamericana. Él viene desde hace algún tiempo insistiendo en que los demócratas tienen definitivamente que pensar en otras posibilidades para enfrentar a Donald Trump. ¿Es lo lógico? Y ahora, esta semana, ha salido nuevamente al ruedo. Desde hace un tiempo él dice que Donald Trump continúa superando en las encuestas a Joe Biden y que eso es realmente una preocupación que debe llamar a los demócratas a pensar en otras posibilidades, no solamente con todo el derecho que tiene Joe Biden a aspirar a la reelección. La situación es sumamente difícil, dice él. No porque Donald Trump sea el gran candidato, sino por las debilidades que tiene Joe Biden, que incluso preocupa a gran parte de la militancia demócrata. Entonces, él dice que con el desempeño que viene adquiriendo Donald Trump, sobre todo después de lo que pasó en Iowa, definitivamente que hay que cambiar el rumbo de la campaña demócrata, que hasta ahora, y sobre todo ha sido el discurso casi permanente de Joe Biden, ha consistido en destacar y en alertar a la ciudadanía estadounidense en el sentido de lo peligroso que significa Donald Trump para la permanencia de la democracia, del peligro para la democracia en Estados Unidos. Entonces, David Axelrod dice que ya eso no es suficiente para detener al Donald Trump, que hay que enfocarse en otros temas, que hay que cambiar el rumbo, que hay que enfocarse en el día a día de la gente, qué es lo que está pasando, qué es lo que le preocupa a la gente, porque parece ser que hablar solamente del peligro para la democracia no va a resultar suficiente para detener la candidatura, el avance ascendente de Donald Trump, que definitivamente, dice él, después de lo de Iowa y en función de que independientemente de todo el proceso legal que está enfrentando, sigue siendo el prácticamente seguro candidato del Partido Republicano. Él dice que entonces hay que pensar en otros aspectos para ver cómo se le puede hacer frente. Y entre esas posibilidades, él sugiere que definitivamente hay que pensar en otras figuras que pudieran ser candidatos de ese partido. Aunque hay que decirlo, ya es un poco tarde. Yo creo que si había alguna posibilidad de que Joe Biden se hiciera a un lado y diera paso a otras posibilidades electorales en términos de otra figura para el Partido Demócrata, ya eso se ha hecho un poco tarde. Yo creo que hay que seguir para adelante con él. Definitivamente Donald Trump es un candidato, dice el mismo Axelrod, que es un candidato formidable, que es un candidato que va avanzando, y yo creo que ni siquiera ya los procesos legales que está enfrentando el candidato republicano van a lograr detenerlo. Para mí, quien podría detenerlo, y creo que así es como va a ocurrir, si él definitivamente es el candidato,
va a ser la población en las urnas. Las preocupaciones de una gran mayoría de norteamericanos que entienden que un hombre con estas características no debería volver a la Casa Blanca. Entonces, esos procesos legales y sobre todo por la situación en que se encuentra la justicia de los Estados Unidos ahora mismo, que parece no tener la capacidad de tomar acciones en estos casos, yo creo que no van a ser suficientes para evitar que Donald Trump sea candidato otra vez del Partido Republicano. La última palabra la van a tener los votantes el 5 de noviembre en las urnas, los demócratas, los independientes y muchos republicanos moderados que tampoco están de acuerdo con las acciones de este señor. Llévatelo, Cundo.